Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en Australia de nuevo. Ya les he hecho varios videos de aquí, así que les voy a colocar el playlist de aquí abajo. Que está Sydney, hay un poco de sitios, hay desierto, hay de todo. Está la ventana natural, hay un poco de cosas aquí. Así que para que lo vayan a ver y me hagan fuercita. Y fuera de eso conozcan Australia, pues que muy chévere Australia, definitivamente. Este video de hoy es súper bacano porque el plato principal del video es una playa de puras conchas de caracoles. Es impresionantemente bonita. Esto fue ya hace unos 4 años, yo pienso más o menos, que nunca lo he editado, así que he estado tratando de editar eso. Ahí les coloqué unos de Melbourne hace unos mesecitos, así para que lo vayan a ver y todo. Pero lo bacano de esto es que yendo hacia allá nos encontramos un faro en el medio de la nada, porque eso apenas que estás en el lado oeste de Australia, en el Perth, que no hay nada de ahí para arriba en el norte, es impresionante. Manejas y no ves nada durante horas. Pero bueno, todo eso para decirles que nos encontramos ese faro, nos fuimos a estacionar al lado para tomar unas fotos y eso, se ve el mar ahí, toda la cosa. Habían 2 carros ahí, pero ahí se van y como que no hay carro, no hay casa, no hay nada por ahí, hermano, impresionante. Y después de eso seguimos y nos encontramos una tienda en el medio de la nada. Y en ese medio de la nada, cuando me puse a explorar y todo, que había como unos carros viejos y unas ruedas de viejas de carretilla y toda la cosa, me encontré el primer canguro con un bebecito súper bonito. Así que estaba debajo de un deck, digámoslo así, esas cosas de madera pues que uno se para ahí. Estaba debajo de eso y estaba caminando tomando fotos cuando sale por debajo, así que wow. Pero tenía un hito y se le ve la patica en la barriga y todo. Así que les voy a mostrar un poquito de eso antes de llegar, pues ya que tiene 3 cosas el video, pero el plato principal es la playa. Así que lo disfruten y no se lo pierdan. Chao pues. Esto es para que vean que cuando les digo que no había nada alrededor es porque no había nada alrededor. Hay veces la carretera no era con cemento sino con tierra, por eso la introducción ahí. Les cuento que bastante difícil filmar estable porque en el carro se movía mucho, así que les voy a hacer las tomas que más pueda, pero no me regañen pues porque se mueve mucho el video. Obviamente que para que haya un faro tiene que haber una playa enfrente, así que les voy a dar una vuelta por la playa primero para el muellecito que había y todo, para que se den cuenta cómo estaba venteando. Era una locura, así que no hay dron ni nada de eso por eso, porque era imposible sacarlo, y me imagino que por eso estábamos solos en el sitio. Y también se ven que hay muchas aves en la isla que queda justo enfrentecito, así que lo disfruten pues. Suavecita la arena y por eso te pegaba toda esa arena en la cara. Miren enfrente esta islita que había como aparte de la playa, donde había muchas aves realmente, y vimos como unas focas, pero no se alcanzan a ver con esta cámara. Uno con los ojos sí la veía, pero no la alcancé a ver aquí. Entonces de todas maneras ahí les hago otras tomitas. Bueno, ya terminamos aquí en la playa, así que vámonos para el faro. Como les dije, hay 2 carros allá, no sé si los alcanzan a ver, y vamos a dar una vuelta pues. Bueno, y sorpresa, aunque aquí había más viento que abajo, así que ahí se vieron los carros y miren el paisaje tan chévere que hay aquí arriba. Como se van a dar cuenta, no hay ningún camino con pavimento, todo es con trocha, así que los carros que normalmente ves cada día allá en ese lado son unos carros grandísimos, unos Toyota y unas cosas grandísimas, no como los carritos que uno tiene normal y corriente. Y vaya que ese varado, pinchado o cualquier cosa sin celular o algo así por aquí, ¿oyó? Miren eso, hasta donde ustedes pueden ver no hay nada, como les decía ahorita, en el medio de la nada. Les cuento que eran 2 muchachos que viven cerca aparentemente, pero así les puedo mostrar cómo es pura trocha. Y miren la camioneta que tiene, es grandísima y casi todas son 4x4 porque es muy fácil en esa arena quedarse pegado.
una vista increíble definitivamente. Yo les cuento que este faro por ahí tenía unos 15 metros de alto. Y para que se ubiquen bien, miren pues donde estábamos. Esta era la islita pequeña donde estaban las aves y todo. Ahí es donde estaba la playa y todo. Y arranquemos pues para nuestro próximo destino, que sería la tienda. Aquí les quería dar un poquito una muestra de, como les dije ahorita, miren el camino que no es pavimentado ni nada. Y está en la costa totalmente de la playa. O sea, ahí está la costa, miren el mar, ahí está. Y esas rocas rojas y todo. Así que ya llegamos pues. Y ya ven de lo que tiene cara esta tienda. Miren que tiene unas casitas, no sé si era para guardar cosas, en cuál vivía él, no sé realmente, pero una tiendita de nada, en el medio de la nada tampoco. Ven estas casitas. Así que ahí les di una vuelta, como les decía, les espioné un poquito. Y miren por la carretera que andábamos, aquí se ve bien clarito el carro allá al fondo. Y pues dónde está el resto de la tienda y todo así. Y ahora les muestro que aquí era como la casa principal, que había como un tanque de agua grandísimo. Y miren esto, o sea, uno no sabe realmente qué es. Miren esas ventanas y esa cosa. Como les cuento, estaba venteando mucho y se me movía mucho la cámara. Pero miren pues, miren que tiene como ruedas desbaratadas y toda la cosa. Ahí está el parqueadero, ahí estamos parqueados. Toda una manera de vivir diferente. Uno no se lo imagina y todo por un país que sea como, uy, que Australia, y vea que hay gente que vive así como muy isolada y sola y todo. Imagínense una urgencia o algo, no sé dónde esté el hospital o algo así. Bueno, y este es el famoso deck. Aquí era que estaba el canguro debajo. Yo no sabía, ahí estaba apenas mirando y todo. Vean, esto ya lo mostré, que es la carretera por la que llegamos aquí. Y estando aquí lo vi salir corriendo, me metió un susto, pero fue realmente la primera vez que vi un canguro así de cerca. Yo ya les hice un video, aquí tienen un video en el canal, que es en el parque John Forest, que es muy bonito, se ven cerquitica, vienen a comer y todo, son como unos perros realmente, la cara, y cuando te les acercas muchos te gruñen como un perro. Miren la barriguita ahí tiene el niñito abajo y todo. Y miren que todavía estamos al lado del mar, era toda esa zona costera ahí del norte de Perth, véanlo, ahí está. Así que wow, chéverísimo. Bueno, y aquí nos vamos de la tienda. Miren cómo se ve desde la carretera destapada. Acuerden que todo eso es destapado, eso no tiene pavimento. Así que traté de voltear un poquito la cámara, ahí se mueve un poquito, pero pues más o menos les quería dar que eso no tiene cara de nada, eso ahí pues. Hasta miren los baños que nos encontramos después. Tú haces caca o pipí ahí en un hueco. Y miren que de todas maneras hay sillitas y toda la cosa como para hacer un barbecue y toda la cosa si quieres parar. Pero pues todo eso es una calle sin pavimento ni nada, así que realmente la Australia salvaje. Y por fin llegamos a la playa de los Caracoles. Estoy seguro que les va a encantar. Así se veía desde el parqueadero. Les quería mostrar un poquito cómo se ve completamente. La marea estaba baja. A medio del día pues la luna está al otro lado, así que la marea estaba bastante baja. Entonces nos tocaba caminar bastante para llegar hasta el agua. Definitivamente la naturaleza es una belleza. Les cuento que esa playa tenía por ahí 1,5 kilómetros de puros caracoles ahí donde estábamos. Y al llegar a todo el borde se dan cuenta que están los caracoles. Siguen caracoles, pero ya estaban con un poco de agua. O sea que podías casi que caminar encima sin mojarte porque son como unas roquitas. Y ya después sí estaba el mar que era más profundo. Así que los dejo para que lo sigan disfrutando. Había una pareja tomándose unas fotos ahí que más o menos salen y todo, pero wow.
Aquí Dylan y Megan empiezan a jugar pues para tomarle fotos y toda la cosa. Así que ahí se dan cuenta, miren cómo es todo caracol, no hay arena, es puro caracol. Es impresionante. Bueno, espero les haya gustado el videito, ¿ah? Chéverísimo, ¿sí o no? Tiene de todo un poquito, como les digo, el faro bacanísimo eso ahí. Yo no sé si eso prende o no porque yo estaba durante el día, pero ahí no había nadie. Lo segundo pues es la tienda, que ahí sí paramos nosotros. Dylan, que es el hijo de Mauricio, o de Meiji, pues quería un helado, entonces así paramos ahí porque llevamos manejando como 1 hora y no habíamos visto nada. Y fuera de eso pues terminamos ahí en la playa, que en la playa había un viento. Hijo de madre, se me movía hasta la cámara y todo, pero bueno, ahí se le hizo el video. Gracias por estar ahí, compartan si han llegado hasta aquí, un like, un comentario para que me ayuden y toda la cosa, y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Gracias de nuevo, chao pues.